La siguiente, por favor. Retos de la implementación de la metodología BIM en el Perú. Como ustedes saben, existe un plan BIM Perú y varias iniciativas a nivel de gobierno, a nivel de proyectos sobre todo, sobre esta metodología. La siguiente, por favor. Y quiero dividir esta presentación en dos partes, básicamente, ¿no? La primera sobre los estudios, los antecedentes, y después vamos a hablar también sobre las recomendaciones. Básicamente en eso se resume esta presentación. Y hasta el momento, ahora en 2021, los únicos estudios serios que hemos tenido sobre esta metodología BIM han sido los elaborados por la Universidad Católica, que ustedes ven en pantalla, ¿no? Uno en el 2017, otro en el 2019, elaborados por el ingeniero Dani Murguía, ¿no? Que él tiene más años de experiencia que yo en estos temas, más de 7, 8 años, ¿no? Así como la universidad. ¿Y qué nos dice en estos estudios en conclusión? La siguiente, por favor. Básicamente, que existen tres componentes principales de BIM, ¿no? Como ustedes ya saben, el BIM es una forma virtual de elaboración de proyectos, ¿no? Ya no solamente se habla de 3D, solamente para hacer un recordaris de lo que significa esta metodología BIM, ¿no? Es, en palabras sencillas, como construir dos veces, ¿no? Construimos de manera virtual lo que vamos a construir de manera física. En ese sentido, tenemos tres componentes que hablamos o decimos que se cumple la regla de tres cuando hablamos de BIM, ¿no? Uno que es la tecnología, los procesos, y en cuanto a política se refiere más que todo a la organización, ¿no? Al trabajo de las personas que hacen posible esto. Basándonos en estos tres componentes y como dice el estudio también, ¿no? También tenemos diferentes niveles, ¿no? Tenemos un nivel de modelado, ¿no? De colaboración y otro nivel de integración. Entonces vamos jugando en esta matriz entre estos tres componentes con los niveles que va adquiriendo cada institución pública, ¿no? O como también puede ser una organización privada. En eso básicamente se enfoca el estudio, pero este estudio, si bien es cierto, se ha elaborado hasta el momento en Lima y Callao, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Y vemos también que justamente hablando de modelado, colaboración e integración, estos indicadores nos muestran en líneas muy generales que estamos en un nivel medio-bajo, digamos, ¿no? Con respecto a varios indicadores. Solamente en el indicador de tecnologías de modelamiento, como ya es harto conocido en los colegios profesionales, en universidades, empresas privadas y sector público, el uso de tecnología está bastante difundido, pero no quiere decir que el BIM se base solamente en este componente de tecnología, ¿no? Como ya lo había dicho, son tres componentes básicos: tecnología, procesos y las personas en una organización. La siguiente, por favor. Después, cuando hablamos de macromadurez, y esta macromadurez se refiere básicamente a cómo un país, en este caso Perú, ha ido adoptando esta práctica de otros países, ¿no? Porque, como ustedes saben también, la metodología BIM es una buena práctica de la construcción que hemos adoptado de países como Reino Unido, como Estados Unidos y la mayoría de Europa, ¿no? Donde ya se practica hace más de 10 años. Entonces, tenemos que, en cuanto a infraestructura tecnológica también, es el nivel que ha sido más desarrollado a nivel país, y esto ha sido básicamente por actores o impulsores de esta tecnología, ¿no? Pero en cuanto a marcos normativos, en cuanto a métricas y estándares, no, todavía no hemos logrado un nivel ni siquiera medio-bajo, ¿no? Esto es lo que nos decía el estudio en el 2019, casi 2020, porque fue a finales de 2019, ¿no? La siguiente, por favor. Y dentro de las conclusiones de estos dos estudios importantes de la Universidad Católica, tenemos que, otra vez, ¿no? El tema de la difusión, pero cuando hablamos de organizaciones de la industria, básicamente aquí está enfocado al sector privado, ¿no? Si es que no lo dije antes, este estudio es del sector privado. No recoge la práctica
del BIM en el sector público, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que un indicador, un punto es las organizaciones de la industria, otros por los proveedores, ¿no? Que tienen la responsabilidad de difundir, que lo han hecho hasta ahora bastante bien, pero básicamente con respecto a sus productos nada más. Y un componente de BIM, que es la tecnología, en este caso el software, ¿no? Pero cuando hablamos de formuladores de políticas, de normativas, estándares, todavía estamos en un nivel medio bajo, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Como parte también de otros estudios, no debemos olvidar que esta metodología o herramienta, como también se le toma al BIM, estamos inmersos en una industria. Y esa industria es la industria de la construcción en el Perú, donde tenemos básicamente dos caminos, ¿no? O dos grandes grupos de proyectos. Un grupo que es edificaciones y otro grupo que es infraestructura. Y en cuanto a proyectos de infraestructura, vemos ahí estos estudios que nos hacía la Universidad Pacífico. Tenemos proyectos de carreteras, de energía, salud, hidráulico, puertos, aeropuertos, etcétera. Y la mayor brecha que tiene nuestro país está justamente en esta rama de la infraestructura. Y es ahí donde aún todavía no ha ingresado de manera equilibrada con respecto a la rama de edificaciones, ¿no? En infraestructura el BIM todavía está incipiente, estamos en un nivel todavía bajo, ¿no? La siguiente, por favor. Y también, como hablamos ya de la industria de la construcción, ¿no? Tenemos, y hablando de cuáles son esos retos, esas metas que nos ponemos como institución pública para poder no solamente aplicar la metodología BIM, sino el resto de buenas prácticas que existe en la gestión de proyectos, como lo acaba de mencionar el ponente anterior, ¿no? Y todos los anteriores, ¿no? Hay estudios, investigaciones en cuanto a materiales, enfoques de gestión y tecnología, ¿no? Pero siempre encontramos una barrera también, ¿no? Y me olvidé de poner aquí la referencia, pero este es un estudio de la Contraloría, ¿no? Donde nos dice que hay una cantidad de denuncias importante en los departamentos que ustedes pueden ver en pantalla con respecto a la ejecución misma de los proyectos de construcción en el Perú, ¿no? Que también sigue siendo una barrera y un reto que debemos afrontar cuando hablamos de todas estas prácticas, ¿no? La siguiente, por favor. Y en cuanto a contratos colaborativos que también se ha mencionado, nuestra ley de contrataciones, nuestro sistema, en realidad es un poco complicado, ¿no? Porque tenemos, como ven ustedes en la parte izquierda, contratos dispersos, no alineados, con diferentes objetivos, con diferentes condiciones, lo que genera, pues, una pugna de poder, digo yo, ¿no? Entre ambas partes, entre el arquitecto y el constructor, entre el arquitecto y el cliente, y a su vez con el contratista, donde todavía seguimos enfocando, sobre todo los proyectos públicos, ¿no? Enfocándonos a un objetivo, ¿no? Que es el precio, ¿no? Tener proyectos, licitaciones enfocados solamente en este indicador de costo del precio es contraproducente cuando hablamos de contratos colaborativos, ¿no? Esa es una realidad, pero hay algunos casos específicos, hay algunas buenas prácticas que se están haciendo en contratos colaborativos, como son los contratos de Alliance Contract o el Framework Alliance Contract, que es el FAC-1, ¿no? Como los contratos NEC, que ya se están aplicando en el Perú y que, bueno, ya será motivo de otra exposición, pero también es un antecedente de contratos colaborativos que tenemos ya en el Perú, ¿no? Por eso lo pongo ahí. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué tenemos también como antecedentes? Tenemos ya algunos marcos, un marco normativo que está caminando con varias instituciones públicas, ¿no? Pero hay una jerarquía de norma, como ustedes conocen, ¿no? Y esa es la práctica internacional, ¿no? De jerarquía de normas. En el Perú tenemos, bueno, empezando por el tema de este marco internacional, tenemos las famosas ISO BIM, ¿no? La ISO 19650, la ISO de objetos BIM, la ISO de IFC, la ISO 19650 es de gestión de la información.
Y así sucesivamente, tenemos muchas ISOs, ¿no? Ya creo que pasamos las 13, 14 ISOs a nivel internacional, que nos sirve de referencia. Pero ya hablando en el marco nacional, tenemos el plan BIM del MEF, que ha promovido hace ya un par de años, ¿no? Donde se están haciendo documentación interesante, pero también tenemos el Ministerio de Vivienda, ¿no? Formado con un grupo de profesionales en el año 2017-18, ¿no? Donde se empezó a elaborar una norma de lineamientos de usos BIM, ¿no? Después tenemos ya, siguiendo esa jerarquía de normas, algunos casos puntuales y ministerios que han empezado a desarrollar algunos lineamientos, ¿no? Lineamientos para proyectos, ¿no? De salud, por ejemplo, que son totalmente distintos a los de educación, totalmente distintos a los que hace ahorita la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, etcétera, ¿no? Y ya después tenemos estándares o protocolos que específicamente se refieren a proyectos. Entonces, esa es la jerarquía que se usa, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, toda esta práctica que se ha tenido hasta ahora a través de estas instituciones que he mencionado, que son básicamente tres, ¿no? Tanto el INACAL, que hace la traducción de estas ISO-BIM, el Ministerio de Vivienda y el MEF, podemos agruparlas como ustedes ven en pantalla, ¿no? El Ministerio de Vivienda, el INACAL, se refiere básicamente a proyectos, ¿no? Son lineamientos, son de uso de BIM ya para la práctica en proyectos, ¿no? Y lo que se ha promovido ahí es que sea de carácter facultativo, ¿no? Si una institución pública, una organización quiere aplicar BIM y quiere aplicar, tiene la facultad de decidir si aplica o no unas ISO o esta norma de lineamientos, ¿no? Sin embargo, lo que promueve el MEF, ¿no? Que está referido básicamente al tema de inversiones, ¿no? Porque para ellos un proyecto es una inversión y así está establecido, ¿no? Es de carácter obligatorio. Entonces, este es el marco que tenemos, ¿no? Y ya va a ser obligatorio a partir del año 2030, 35, no tengo el dato exacto, pero ustedes entran a la página Plan BIM Perú y ahí van a poder encontrar todo este detalle, ¿no? La siguiente, por favor. Hay una ISO muy especial, que es la ISO 19650, ¿no? Que es una serie, tiene 5 partes, y en el Perú se ha traducido ya la parte 1 y la parte 2. Estamos actualmente este año traduciendo la parte 3 y 5, ¿no? Que se está poniendo mucho en práctica. Y básicamente la ISO se refiere a la gestión de la información, ¿no? Pero yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta que para que se pueda aplicar correctamente esta ISO, la institución pública, la organización privada inclusive debe tener aparte, ¿no? O además de un sistema de gestión de activo, un sistema de gestión de la misma organización o empresa, para que pueda familiarizarse con los estándares, ¿no? Y con los procesos que demanda la aplicación de esta ISO 19650, que es de BIM, ¿no? Enfocado en la gestión de la información, básicamente. La siguiente, por favor. Ahora, para terminar esta parte, tenemos, como ya lo han dicho anteriormente los colegas, varias fases del ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Digamos, acá podemos ver 4 fases principales, que es la preinversión, diseño, ejecución de obra, operación y mantenimiento, donde cada fase en realidad, los objetivos de una organización, institución pública, ¿no? Son distintos en cada uno de estas fases. Y los objetivos BIM también son distintos, y los objetivos de los terceros, no llámese empresas constructoras o constructoras, son también distintos, ¿no? Pero tenemos en este escenario, ¿no? No es consecutivo. El ciclo de vida de los proyectos no es que termina uno y empieza el otro. En la práctica, sobre todo en el sector público, tenemos que cuando termina la fase de preinversión, tenemos un espacio, ¿no? De tiempo que no se toma en cuenta. Arquitecto Leighton, quedan 5 minutos, por favor. Ok, gracias. Y que no se tome en cuenta, entonces tenemos un espacio ahí que tener que ver, ¿no? La siguiente, por favor. Estos espacios de tiempo
se hacen cada vez más grandes conforme va pasando el tiempo, y como ustedes pueden ver, los objetivos de estos tres actores principales, cuando hablamos de BIM, de empresas y la institución pública, es difícil alinear, ¿no? Es difícil alinear y tienen objetivos distintos. La siguiente, por favor. Entonces, vamos allá a las recomendaciones. La siguiente. Yo siempre digo que una institución pública y también obviamente una privada, lo primero que tiene que hacer cuando quiere implementar BIM es definir por qué quiere implementar esta metodología o esta herramienta, pero tiene que hacerse un diagnóstico claro y preciso, ¿no? Para definir en qué nivel se encuentra de madurez y cuáles son las capacidades que tienen como empresa y a nivel de profesionales. La siguiente. Entonces, con esa es una práctica internacional, ojo, ¿no? Que pongo ahí la referencia, donde se tiene que hacer. Las ISO y las normas que he mencionado antes se refieren también a eso, ¿no? Como estoy poniendo estos acápites de las ISO internacional, ¿no? Que ¿quiénes se van a hacer responsables de esta implementación BIM? Tienen que ser personal que está debidamente capacitado, ¿no? Y tienen que darse cuenta en qué nivel se encuentra. La siguiente, por favor. Otra recomendación es definir los objetivos, ¿no? Si no tenemos objetivos claros, no sabemos cuáles son las capacidades que tenemos, no podemos definir unos objetivos que no van a ser alcanzables. Tenemos que tener objetivos alcanzables de acuerdo a nuestras capacidades. La siguiente, por favor. Otro error que se suele cometer mucho en BIM es que hacemos modelamiento BIM, nos enfocamos solamente en un componente que es modelamiento y y eso se ve de manera conceptual, pero cuando queremos pasar ese modelo a un modelo construible, no tenemos la data y la técnica necesaria para hacerlo esto posible, ¿no? La siguiente, por favor. Otro enfoque, y que tiene que ver mucho también con las ponencias que me han precedido, es el enfoque de gestión, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que tener este enfoque de gestión y alinearlo, ¿no? a la estrategia o a la estructura que tiene una empresa o una institución pública, ¿no? Donde tiene objetivos principales y objetivos específicos. Entonces, hablando de gestión, tenemos en este esquema, en este enfoque que propongo, 3 niveles de gestión, ¿no? Donde utilizamos diferentes prácticas de la industria de la construcción, ¿no? Como son las prácticas del PMI o las prácticas del Lean Construction, el BDC del SAIF de la Universidad de Stanford o el mismo Comité BIM que ha promovido acá esta herramienta, ¿no? Entonces, ordenándonos con este enfoque, sabemos a qué apuntamos. Sabemos que si apuntamos a entregables, a objetivos específicos o principales que están alineados con la estrategia de la organización para el conjunto de proyectos, ¿no? Porque cuando hablamos de implementación, hablamos de la organización, no hablamos de un proyecto, sino de todos los proyectos que tiene a cargo una organización. La siguiente, por favor. Muy importante la planificación, como ya había mencionado, los objetivos no son iguales en las diferentes fases. Cada fase tiene sus propios objetivos y metas. La siguiente, por favor. Algo muy importante es la estrategia bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que las propuestas a nivel gobierno tienen que recoger la práctica que tenemos nosotros en el Perú. No es lo mismo adoptar esta metodología de BIM como se adopta en Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa, que en el Perú. En el Perú tenemos que hacer un diagnóstico muy, muy serio para saber cómo es realmente el desarrollo en los 3 niveles de gobiernos de esta metodología, ¿no? La siguiente, por favor. También que sea un tema progresivo. Esto yo lo apliqué en un proyecto de carretera, la herramienta BIM, ¿no? Y no se puede aplicar de la noche a la mañana en todas las ingenierías. De hecho, yo apliqué en lo que está en naranja y lo que está en azul se hizo para después. La siguiente, por favor. Bueno, una implementación BIM ya en una organización tiene varias fases, ¿no? Que puede durar hasta 12 meses, y yo lo resumo en estas 4 fases que ustedes pueden ver. La siguiente, por favor. Cada fase tiene una serie de características y tareas que hay que hacer. No es sencillo, toma, como digo, esos 12 meses, ¿no? Y un poquito más, y va a depender del tipo de proyectos que tenga la organización. La siguiente, por favor. Tenemos un tema de costos y tiempos también que podemos ver. Es que es un reto justamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder, cuánto tiempo me va a tomar y cuánto me va a costar?
pero cuánto me va a costar justamente en capacitar al personal, en optimizar los procesos que tiene la misma organización y cuánto me va a costar el software, ¿no? Que es la tercera parte importante. Y la siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, me quedan 3 diapositivas nomás, por favor. En esta diapositiva vemos que yo me enfoco básicamente no en la compra de software, no tanto en los procesos, que sí es importante, sino más que todo en la misma organización, en las personas. Por ejemplo, ¿no? Un Ferrari, si no sabemos manejar un auto, simplemente, ¿no? Y esto es así, no nos sirve nada tener software que nos puede costar miles de dólares, súper potentes, si no tenemos en la organización algunos conceptos claros que debemos cambiar, ¿no? A la izquierda ustedes pueden ver en rojo los problemas detectados y en verde qué podemos hacer ante estos problemas, ¿no? Y para mí uno de los principales es que debemos institucionalizar las buenas prácticas de gestión de proyectos en la organización. Eso es básico, ¿no? Poder integrar a las personas, crear equipos mixtos, crear estándares a partir de las capacidades y el nivel de madurez de la organización. Eso es hacer diagnóstico. Entonces, yo quisiera que se queden con estos conceptos, ¿no? Y la siguiente, por favor. Algo que recomiendo también es los sesgos que tenemos, ¿no? Resalto ahí el sesgo de confirmación, que dice, favorecer la información que confirme nuestras creencias. A veces escuchamos, ¿por qué pongo esto? Porque a veces escuchamos que, como se hace BIM en Reino Unido, se puede hacer en Perú. Como se hace BIM en Estados Unidos y Europa, se puede hacer en el Perú. Y no es tan cierto. Por eso decía yo la estrategia bottom-up, ¿no? Desde abajo. Hay que ver si se puede aplicar esto en proyectos que tiene una municipalidad, pues no sé, de la región de Puno, ¿no? Si es igual aplicar BIM ahí o aplicarlo acá en Lima. No es lo mismo. Tenemos muchas particularidades, temas culturales, ¿no? Que debemos recoger de nuestras prácticas en la realidad de nuestros proyectos para llevarlos a esas normativas que estamos hablando. Y la última es sobre el mundo cerrado, que es una recomendación de innovación avanzada que siempre hago. Con lo poco que tenemos, podemos hacer las cosas, podemos generar los cambios, ¿no? A veces no es que necesitemos más normativas, más herramientas, más software. Hay cosas que podemos hacer, y lo he visto en instituciones públicas que han empezado desde hace 3, 4 años a implementar BIM con muy poco. Y a eso se refiere el mundo cerrado, ¿no? Empecemos a hacer el cambio con lo que tenemos a la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Leighton. Realmente el BIM creo que es el, el tema central, ¿no? Cuando uno habla de digitalización hoy día, ¿no? Evidentemente, quizás si hacemos una encuesta y preguntamos qué es lo que más se refleja en lo que es digitalización aplicada al sector construcción, evidentemente creo que todos marcaríamos BIM, ¿no? Y el BIM pues se está significando y las otras tecnologías que se están desarrollando cada vez más fuerza y aplicando esa construcción, está significando pues lo que es el paso de una economía del papel, ¿no? En construcción, planos, ¿no? Y todo muy tangible, ¿no? A la economía digital, ¿no? Yo creo que ese es el buque insignia de este proceso de cambio en el sector construcción. Entonces lo que hagamos en el BIM evidentemente marcará el futuro de la industria de la construcción. Es por eso que ya, como usted dijo, el país tiene un plan nacional BIM, ¿no? Ya las universidades y los institutos comienzan a enseñar BIM, y hay toda una vorágine, ¿no? De desarrollo alrededor del tema BIM. Todavía muy relacionado con el sector privado, en mi percepción. El sector público tiene el reto, ¿no? Ya de comenzar a regular, a reglamentar y a promover el uso, pues, como lo está haciendo, ¿no? Pero tenemos que, creo que ahí acelerar, ¿no? El cambio, ¿no? Y el BIM creo que coloca un tema que es muy interesante, que también lo he mencionado, que es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? A veces hablamos solamente el valor del, digamos, del sector está en el expediente, en el proyecto y en la obra, pero nos olvidamos de todo lo que viene después de la obra, que es el ciclo operativo. Y evidentemente eso marca pues años de inversión, años de mantenimiento, años de operación, y por ahí hay mucho valor y el BIM justamente con todos estos D que está desarrollando cada vez más, creo que nos da una ruta para poder maximizar el valor, ¿no? En el ciclo de vida del proyecto, ¿no?
Un tema muy importante, ¿no? Y muchas gracias, arquitecto Néstor. Ok, gracias a usted, ingeniero.